Estamos con ustedes. Hay un informe muy interesante y revelador también en El Comercio de la colega Maite Siriaco, que habla acerca de la situación de las vacunas que están a punto de vencer en cuanto a dosis se refiere o ya vencieron. De acuerdo al Comercio, se revela que revisando informes de Contraloría se ha hallado que entre el 1 y el 22 de abril se han publicado 8 nuevos documentos en los que se advierte que exactamente 430.234 dosis de AstraZeneca y Pfizer, estas últimas pediátricas, ojo, vencieron o estarían a punto de vencer. Los informes además confirman que 44.637 dosis de vacuna de AstraZeneca se perdieron en las direcciones regionales y centros de salud de Junín, Puno, Callao, Lima Este y Tumbes. El 53% corresponde a la Dirección Regional de Salud del Callao. Vamos ahora a conversar, amigos de RPP, con el ingeniero Juan Carvajal, destacado analista de datos, quien nos atiende muy gentilmente. Ingeniero, ¿cómo está usted? Buenos días. ¿Cómo está, Carlos? Buenos días, gusto saludarles. Bueno, preocupados con esta información, pero quisiéramos tener más claro el panorama, sobre todo en el tema de las regiones. ¿Cuáles son aquellas regiones que presentan un bajo porcentaje de vacunación en menores, por favor? Bueno, en menores, y esto se replica en todos los grupos etarios, no solo en los niños de 5 a 11 años. Tenemos, por ejemplo, regiones que están por debajo del 20% de cobertura con 2 dosis, como Puno y Madre de Dios. Por debajo del 30% también tenemos a Huánuco, Ayacucho, Tacna, Ucayali. Digamos que en líneas generales casi la mitad del total de regiones a nivel nacional del Perú están por debajo del 40% en cobertura con 2 dosis en niños. ¿Y cómo vamos en la vacunación de adolescentes de 12 a 17 años? Bueno, en lo que es adolescentes, lo que al momento a nivel nacional ya se tiene una buena cobertura en lo que es a 2 dosis, estamos ya en el 76%. Sin embargo, aún pues hay una brecha de adolescentes que no han recibido ninguna dosis. Estamos hablando de cerca de 500.000 de este grupo a nivel nacional que no ha recibido dosis alguna. Claro, ¿y qué puede explicar esta situación, ingeniero, en el sentido de que, bueno, nos habla usted de un bajo porcentaje de vacunación de menores y, bueno, y otros grupos etarios en Puno, Madre de Dios, Tacna, Ucayali, Cusco y otros? ¿Cuáles son los factores que influyen en esto? Mire, es algo que, digamos, como le decía al inicio, también se observa en grupos etarios mayores, es decir, adultos. Entonces, papá adulto, la decisión de vacunarse o no recae finalmente en los niños y adolescentes, o que posiblemente ante la alta y abrupto casos que hubo de Omicron a inicio de este año, y al ver que no hubo un nivel de letalidad o de gravedad en hospitalización, algunos padres hayan decidido en no completar la segunda o definitivamente no vacunar a sus niños y adolescentes. Y esto se replica justamente en esas mismas regiones, ¿no? Porque hay otras regiones como Ica, Callao, Lima provincias, que sí llevan una linealidad, tanto en grupos etarios mayores y en niños y adolescentes. ¿Pero qué ha pasado con regiones como Tacna, que eran, digamos, un ejemplo y que ahora vemos que tienen problemas, no llegan al 30%, como usted lo acaba de decir, en la vacunación con ambas dosis a los niños de 5 a 12 años? ¿Hay el retroceso en algunas regiones? ¿Se ha visto en estas últimas estadísticas? Sí, mire usted que en líneas generales lo que se está observando es que en aquellas regiones donde hay una, digamos, menor tasa de vacunación, esas regiones han estado incidiendo más la vacunación en grupos jóvenes y en grupos adultos, y no tanto, por un lado, en sus adultos mayores, que es la población vulnerable, y por otro lado, en adolescentes y niños. Entonces, cuando uno suma y pone en la balanza estos factores, hace pues que finalmente recaiga la tasa de vacunación, más aún que en niños y adolescentes. La población en esas regiones es aún mayor, y recién pues hace 2 o 3 meses atrás se ha iniciado. Pero siempre hay ese factor. Jóvenes y adultos en estas regiones han decidido más enfocarse en esos grupos etarios a vacunarlos en gran cantidad.
Ahora, ingeniero, usted nos hablaba, perdón, del tema del exceso de confianza, ¿no? Sobre todo en los padres de familia para vacunación de sus hijos. Pero también está el otro lado, la desconfianza. Yo quería saber si ustedes tienen data respecto a que si hay algún tipo de influencia, se puede ya observar algún tipo de influencia negativa en las decisiones de vacunación luego de este hecho que hubo con relación a la aplicación de la vacuna de Moderna, con una dosis excesiva de acuerdo a los protocolos establecidos. ¿Hay alguna data que refleje cierta consecuencia a raíz de esto, a raíz de este hecho? Sí lo hay. Y más específicamente hablando de Moderna, y se ve específicamente en personal de salud y en colegios profesionales donde hace 1 o 2 semanas atrás se inició el proceso de vacunación. Cuando se dio marcha, había un buen ritmo de vacunación. Habían por cerca de 12.000 a 15.000, hablando de grupos, del grupo tales totales. Pero cuando uno, por ejemplo, específicamente personal de salud, uno observa que a partir del 18, 17 de abril, el ritmo de vacunación ha caído muy notoriamente, porque venían vacunando alrededor de 9.000, 10.000 personas, pero en los últimos días ese ritmo ha bajado alrededor de 300, 400 personal de salud. Entonces, eso evidencia por vía data de que sí ha causado efecto esta toma de decisiones. A ver, una precisión. ¿Se vacunaban, dice usted, personal de salud, 9.000 personas? ¿Está hablando por día? Sí, estamos hablando, por ejemplo, el 18 de abril hasta el 20 de abril, el ritmo de vacunación estaba entre 8.000 a 10.000 personas. Ya, y después de eso... Justamente por estas fechas, ¿no es cierto?, coincide este tema que salió a la luz sobre la cuarta dosis, la sobredosis, ¿no es cierto? Sí. Y actualmente el ritmo de vacunación está entre 300 a 400. Entonces ve usted la abismal caída de haber estado de 10.000, ha bajado a 400. Indudablemente. Ahora, ingeniero Carvajal, el sistema de información de la vacunación está siendo transparente. Habían problemas, faltaban digitadores, por ejemplo, nos indicaban aquí la jefa de inmunizaciones en Arequipa y en otras regiones. ¿La información todavía usted considera que es actualizada, se está haciendo transparentes o no reflejaría, digamos, la situación real de la vacunación? ¿Cuál es su análisis? En realidad, en cuanto al tema de la actualización, esto no viene de ahora, sino viene desde el primer día, allá por febrero del año 2021, cuando iniciamos la vacunación, donde siempre ha visto un desfase, porque el personal de salud aplica, pero no necesariamente en el mismo momento se actualiza la información. Siempre hay hasta 7 o 14 días en demoras en la actualización, pero sin embargo, sí se ha observado que la brecha en ese desfase ha ido disminuyendo. Y lo que observamos hace 1 mes y medio atrás de que habían, digamos, desaparecido, ocultado las cifras de dosis aplicadas diariamente, hoy ya, gracias, ya se observa, se puede hacer ese análisis, se puede ver el ritmo de vacunación y sobre todo por el tipo de dosis. La número 2, la número 3 y por cada grupo etario que de alguna otra manera ayuda el avance por cada región, ¿no? Muy bien. Ingeniero Juan Carvajal, ha sido usted muy amable en atendernos esta mañana aquí en la rotativa del aire por RPP, la voz de todo el Perú. Muy buenos días. Muy buenos días. Hay que insistir en esto, mi querido Jorge, amigos de RPP. Sí. Las vacunas salvan vidas. Las vacunas eviten que una persona con COVID-19 termine en una unidad de cuidados intensivos, termine hospitalizado. Recuerden ustedes lo que vivimos sobre todo en la segunda ola. La gente se moría en la puerta de los hospitales, ¿no? Entonces, por favor, vacúnense. Las vacunas son eficaces, sea de Pfizer, de AstraZeneca, Moderna. Errores, no ponen en tela de juicio la eficacia de la vacuna. Han habido actitudes o decisiones equivocadas de determinados funcionarios, pero la vacuna, repito, señores, por favor, salvan vidas.